están arriba para que se vean las fresas, puede ser ese el proceso de producción de esta empresa, o hacer jugo de fresa. Entonces, esa empresa, una vez que adquiere la materia prima con sus trabajadores, con sus equipos, hace la transformación. A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto? Aquí hace entonces la transformación de esa fresa. Vamos a hacerlo más sencillo de ponerla en cajitas de fresa para venderla individualmente. Si la empresa, generalmente la empresa tiene su almacén, tanto de insumo como del producto final, dentro de sus instalaciones. Este ejemplo lo tiene como si lo distribuyera a sucursales, ¿ya? Entonces, una vez que se tiene el producto terminado, si lo tienes que llevar a sucursales o a agencia distribuidora, lo envía a través del transporte a esa sucursal. Esa sucursal tiene que tener entonces su almacenamiento. Si la empresa tiene su almacenamiento junto con la fábrica del producto, pues no va a necesitar este camión para transportar ese producto, sino que va a usar transporte, pero interno, que puede ser los aparatos estos que usan las empresas para transportar, sea insumos o sea productos, que lo hacen generalmente con unos pallets, ponen las diferentes cajas. Esas cajitas individuales deben ir en una caja más grande, y eso van varias en un pallet. No sé si han visto esos procesos, que es la parte que yo quiero que ustedes vean cuando van a la empresa y movilizan, no con sino movilizan dentro de su empresa, del área de producción, pasan al almacén ese producto y deben de almacenarlo. En estos casos, que son productos perecederos, como sería la fresa, pues ese almacén no debe de, esa fresa no debe demorar mucho tiempo en ese almacén, y quizás esa área donde almacenan debe ser un cuarto refrigerado. No sucede lo mismo con otros productos en donde el producto puede quedarse más tiempo en el almacén. Bien, siguiendo entonces la ruta, llega la parte de lo que es la compra o la venta del producto y el pago del producto. Esa venta puede ser una venta que la realicen la empresa al por mayor a supermercados, por ejemplo, o sea, a otras empresas que tienen que pagar por ese producto, y se distribuye entonces a cada una de esos clientes que tenemos. Generalmente una empresa de este tipo pues no va a vender individualmente el producto, que acabaría el proceso aquí, ¿verdad? Del almacén a las personas que van individualmente a comprar. Eso no sucede. Tiene que darse este proceso y luego la entrega o la distribución. Entonces allí tenemos, esto es lo que yo necesito en los trabajos que ustedes van a hacer, de observar. Y voy a explicar aquí, ¿no?, cómo hace, esta es la empresa que ustedes escogen, ¿ya? ¿Cómo hace la empresa para abastecerse de su materia prima? ¿Cuál es la logística que usa? Ella va y busca el producto en el campo, o los productores llevan el producto a la empresa directamente y la entregan, o la empresa tiene un local en el interior donde está la producción,
de qué hace la distribución. O sea, ellos lo pueden vender a una empresa distribuidora, sale del campo, entra a la distribuidora lleva el producto en transporte a la empresa. Esa es la parte, la logística de la adquisición de los insumos o del abastecimiento. Luego la empresa, ustedes van a ver el proceso. Esto es describir el proceso logístico. Ustedes van aquí a ver el proceso de transformación o de producción. ¿Qué hacen con esa fresa? Yo voy a inventarla porque no sé. Primero la meten a una tina a lavarla, a desinfectarla, a no sé qué. En otro lado a ver medir la calidad del producto. Luego, no sé si le echan preservante, no sé qué cosa le ponen. Hasta luego viene, y eso es otro, lo pueden hacer manualmente. Empiezan a distribuir, a pesar, porque las cajitas deben tener un peso para que todas tengan un precio igual. A alguien manualmente a echar las fresas en la cajita, pesarla, porque la pasan para ver si pesan, o tienen un clasificador de la fresa que te elimina la chiquita, la dañada. O sea, todo eso es parte de la tecnología, si tienen los equipos o manualmente. Hay alguien quitando todas las que son chiquitas, las que están dañadas, o lo hace una máquina. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer, describir. Primero pasó por el lavado, después por la desinfectación, después por añadirle algún preservante, después pasó a la clasificación, paso a paso, tienen que decir eso, hasta que la fresa queden en la cajita con el sello, con la etiqueta puesta. Eso es lo que es el proceso de producción. Luego me van a decir cómo la logística de la distribución. La empresa la lleva a sus clientes o los clientes van a buscarlo a la empresa. Entonces, esa es también la parte del proceso ese. Entonces, más o menos así vamos explicando. Por eso yo les decía que en la medida que vamos desarrollando, para que ustedes vayan tomando idea de, cómo es el almacenamiento. Parte de la logística es cómo es el almacenamiento y que ustedes deberían de ver de ese producto cómo lo almacenan. Acá tenemos otro proceso ya para explicarle lo de la máquina. Aquí está el agricultor. El agricultor lleva la fresa al camión, ¿ya? Y lo lleva. Aquí está la parte de la logística del abastecimiento, lo lleva a la empresa. Aquí está, miren, yo ni había visto los nombres aquí, ¿verdad? Aquí dice lavado, aquí selección, miren, esto no sé qué será, pero ustedes qué es lo que van a hacer en la empresa. A ustedes les van a explicar en la empresa los pasos, ¿verdad? Y ustedes van viendo los pasos y le enseñan esto. Entonces ustedes tienen que preguntar cómo se llama esta máquina, que debe ser, buenos días, papi, puede ser lavadora, no sé, ¿verdad? Acá puede ser clasificadora. Los nombres de los instrumentos. Este de aquí no lo veo que dice, no veo que dice allá. Hasta el final, bueno, aquí era, miren, este era el tomate y haciéndole ketchup, ¿verdad? Que este era ketchup. Aquí está, este es como una tecnología avanzada. Miren que la máquina lleva todo y lo lleva a dispensar en las botellas. Un momentito. Ese se los guardé allí, pero no la van a agarrar. Esa es una mariposa. Bueno, eso está. Bien, entonces, esto es como una tecnología. Esto se puede hacer muy manualmente también. Entonces, esa es la parte que ustedes tienen que ir diciendo, describiendo el proceso. Muchas empresas ya tienen los procesos que más adelante yo les voy a indicar cómo se señalan, ¿verdad? Pero con los dibujos es mucho mejor.
Bien, de allí entonces cuando ya se tiene, aquí no aparece, bueno, aquí está el pallet, los pallets, ¿verdad? Donde están las cajas con las botellas de ketchup, la transportan al camión, el camión lo lleva al supermercado y el producto llega finalmente al consumidor, que según esto es un consumo final. Alguien que compra el ketchup para hacer un perro caliente, ¿verdad? Entonces, eso sería más o menos el proceso. Entonces nosotros en clase vamos a ver en el segundo módulo cómo se da ese proceso de producción, los costos que incurren y cómo sacar la combinación de los insumos para obtener el nivel óptimo de producción. Bien, producción, tienen que saber el término de producción, hay muchos términos, se los hago de menor a mayor. ¿Qué es producción? Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios económicos. Eso es muy sencillo, ¿verdad? La segunda, mami, deja la mariposa. No la agarre que se daña. Entró una mariposa y llegaron los nietos a ver la mariposa. Ok, es un conjunto de operaciones que sirven para mejorar e incrementar la utilidad o el valor de los bienes y servicios económicos. Esto cuando yo les hablaba, se adquieren unos insumos, pero tú le tienes que agregar un valor en la transformación para poder obtener una ganancia, una utilidad al final. Otra definición es un proceso mediante el cual se añade valor a las cosas, se crea utilidad a los bienes, es decir, se le aporta un valor añadido. Es más o menos parecida a la siguiente. Es la combinación de una serie de elementos, factores de producción, acuérdense, que siguen una serie de procedimientos definidos previamente con la tecnología, con la finalidad de obtener unos bienes o servicios que es el producto final. Desde el punto de vista económico, déjenla que se muere la mariposa. Desde el punto de vista mío, de la parte económica, ¿qué es la producción? Es la elaboración de productos, sea un bien o sea un servicio, a partir de los factores de producción, tierra, trabajo, capital, por parte de las empresas, que son las unidades económicas de producción, con la finalidad de que sean adquiridos, consumidos por la familia, unidades de consumo, y satisfagan las necesidades que éstas presentan. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que las necesidades elementales son alimentos, vestido y vivienda? Entonces, las empresas producen estos bienes o estos servicios para satisfacer una necesidad de la familia o de otras empresas cuando se usan como productos intermedios. Bien, el proceso productivo entonces, tenemos ya las entradas, los insumos que se le denominan input. En muchos libros te van a encontrar en vez de entradas los inputs, que son las entradas, ¿verdad? Se da el proceso productivo, se da la salida, que son los outputs, que son los bienes o servicios. La función, matemáticamente, la función de producción es una relación técnica entre el producto físico, que es el producto final, ¿verdad?, con los factores de producción. Entonces, para nosotros hacer la función de producción vamos a usar dos de los factores productivos fundamentales en una empresa. Todos son importantes, pero el recurso capital, que se identifica en economía con la letra K, y el factor trabajo, que se identifica con L. Entonces, o sea, el producto o la producción final es función o depende del uso del capital y de la mano de obra. ¿Qué tenemos aquí? Un factor fijo, y que es el capital, el equipo, la maquinaria, la herramienta,
y un factor variable que es el factor humano o los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la producción en una empresa va a depender de los equipos que tenga, ¿verdad? Pero que estos son fijos, y yo puedo aumentar o disminuir en el corto plazo la producción aumentando la mano de obra o disminuyendo la mano de obra. El equipo, la maquinaria es fijo, no lo puedo variar. Por eso que se dice que es un insumo fijo, mientras que el insumo variable se aumenta. Entonces, una empresa, por ejemplo, con X cantidad de equipo, yo puedo aumentar la producción si aumento las horas de trabajo. Cuando las empresas hacen doble jornada o hacen un turno adicional es porque quieren aumentar la producción. No tienen que comprar más equipos, van a aumentar las horas de trabajo. A que perdió demanda, no va a desocupar equipos, pero no los va a destruir. En cambio, va a despedir empleados porque no necesita tanto empleado, tiene que bajar la producción. Entonces, esa es la función. Eso lo vamos a ver con ejemplos concretos y datos concretos. Ok, vamos a quedar aquí. Aquí viene el tema de las externalidades, que es la lectura que les puse. ¿Para qué fecha fue que le puse yo esa lectura? Ahora no me acuerdo. El 5 de septiembre, profa. Para el 5, profesora. La otra semana, el otro. Para el otro lunes, profesora. El otro lunes. Ok, perfecto. Entonces esto lo vamos a obviar porque eso es lo que vamos a discutir la próxima clase. Ustedes van a ponerlo. Aquí lo tenemos, que no lo vamos a ver. Bien, vamos a ver cuánto nos queda, si todavía tenemos tiempo. Vamos a saltarnos las externalidades y vamos a ver dos conceptos básicos. Ustedes usan mucho, yo me acuerdo que en los desarrollos que teníamos me hablaban mucho de la productividad, que no tiene la productividad, que tiene productividad, que no sé. La productividad no es más que un indicador que le da a las empresas haciendo un cálculo matemático, ¿verdad? La empresa puede medir la cantidad de bienes producidos. Alexa, un momentito. Alexa, ciérrame la puerta de vidrio porque hay jugo allá afuera. Por favor. ¿Se fue la mariposa? No, yo no saqué. Y pongo el abanico. Ok. Bien, entonces le decía que es un indicador que la empresa puede medir a través de la cantidad del bien producido y la cantidad de recursos utilizados. Eso me indica, ¿verdad?, la productividad. ¿Cuántos recursos usé, ¿verdad?, y cuánto produje? De igual forma puede ser la producción total entre el total de los insumos producidos. Entonces, eso es lo que es productividad. También hablamos de términos como de eficiencia en la producción. En la producción, en las empresas, hay dos tipos de eficiencia: la eficiencia técnica y la eficiencia económica. La eficiencia técnica tiene que ver con el uso de los insumos productivos y la eficiencia económica tiene que ver con el costo de esos insumos productivos. Entonces, la eficiencia técnica se genera cuando una empresa obtiene un nivel dado de producción con el menor número posible de insumos productivos. O sea, la empresa se puede fijar que yo voy a producir 100 unidades. Bueno, tengo que hacerlo con el menor cantidad de los insumos productivos. Eso me da la eficiencia técnica. ¿Qué es lo que pasa mucho en las empresas? No miden la eficiencia técnica. Producen las 100 unidades, pero hubo malgaste de los recursos. Acuérdense el término de economía, que es la buena administración de los recursos.
Tú puedes producir las 100 unidades, pero desperdiciando muchos recursos. Entonces, haces mal uso de los recursos y no hay eficiencia técnica. Siempre hay que buscarla con el menor número posible. Un ejemplo que yo siempre puedo dar de esta parte es, por ejemplo, una fábrica de ropa. Si para hacer vestido, los que cortan la tela no tienen cuidado y desperdician gran parte de esa tela porque no colocan los moldes como debe de ser. Ya se acabó. No, me avisaron de los 10 últimos minutos. Ok, entonces se va a desperdiciar recursos. Allí no están usando la eficiencia técnica porque está desperdiciando demasiada tela que no es necesario desperdiciar. Bien, silencio público. Eficiencia económica es entonces, la empresa genera una determinada producción, la misma producción con el menor costo. Entonces exige que se maximice el valor en balboas del producto por cada balboa gastado en su producción. ¿Cómo se explica esto? Bien, ustedes saben que tienen que comprar los insumos. Si la empresa busca los insumos en productores que tienen costos más elevados, no está haciendo una buena elección. Él tiene que buscar aquel proveedor que le dé mejor precio, que tenga el precio en el mercado más bajo, siempre y cuando tenga la misma calidad del otro que lo está vendiendo más caro. Porque ustedes saben que a veces los productos son más baratos, pero que tienen menor calidad. Lo otro es que al hacer estas compras, tiene que tener en cuenta también el traslado de estos productos, porque le puede salir muy costoso el transporte. Ahí se va a elevar también los costos. O se va a demorar en el tiempo de entrega y también eso incurre en costo o en pérdida de tiempo acá en la producción. Entonces, eso es lo que es la eficiencia, pero la eficiencia económica entonces es obtener los insumos al menor costo posible y atendiendo muchas otras variables. Entonces, las dos cosas debe de tener la empresa o ustedes al momento de tomar una decisión. Entonces, la eficiencia técnica no necesariamente implica eficiencia económica. Porque tú puedes comprar la menor cantidad de insumos, pero con un costo superior, entonces no hay la eficiencia económica. Pero si se alcanza la eficiencia económica, o sea, al menor costo, esta sí implica que hay eficiencia técnica. Porque si tuviste menos costo, compraste también la menor cantidad de producto, acuérdense, al precio que le dé la calidad adecuado, la misma calidad. Entonces, ese es el otro concepto que ustedes deben de tener. Y ya se nos está terminando. Otro concepto, capacidad de producción, que también la vimos un poco el semestre pasado. Es la cantidad del producto, que sea un bien o servicio, que puede elaborar un proceso en una unidad de tiempo. El resultado de esta decisión es la denominada capacidad instalada. Se habla mucho de la capacidad instalada. ¿Cuánto puede producir una empresa con los equipos, con la maquinaria que tenga? Entonces, se mide cantidad producida entre la unidad de tiempo. Muchas empresas hacen, en logística, hacen esta medición. Es bien importante para ustedes hacer el conteo de la unidad de tiempo que gastan haciendo X actividad. Entonces, ¿cuánto se produce, por ejemplo, en un día, en una semana, o por trabajo, o en un mes, o por trabajador? Esto, las producciones que se dan en línea, por ejemplo, muchas veces cada trabajador tiene
una actividad específica que hacer. A ese trabajador le pueden medir cuánto hace. Por ejemplo, de si el vestido lleva cuello, el que hace el cuello, cuántos cuellos puede hacer por minuto, por hora. El que hace la manga, el que cose la manga, cuántas la hace, el que pega botones, eso es lo que es, ¿verdad? Medir entonces cuánto proporciona cada uno de ellos. O el equipo completo de la empresa, la capacidad. Muchas veces hay empresas que tienen esa que vimos, por ejemplo, de envasado. A lo mejor la máquina de envasado tiene una capacidad muy grande, pero el resto, las máquinas anteriores no te producen el producto ese para usar la plena capacidad de la máquina de llenado. Entonces allí hay que medir esa parte. ¿Se acuerdan de la curva de posibilidades de producción cuando usábamos eficientemente? Cuando había recursos ociosos, eso se aplica ahí en cuanto a la capacidad. Bien, con esto terminamos. Nos queda nada más 4 minutos para preguntas.